El Estado tiene que buscar la forma como generar ingresos, porque obviamente el Estado tiene que hacer pagos, el Estado tiene que gastar. Entonces, hay diversos mecanismos, diversas formas por las cuales el Estado va a lograr generar ingresos. Una forma puede ser por préstamos. El Estado puede obtener préstamos internacionales, o sea, nos endeudamos, ¿no? Si nos endeudamos, si nos prestamos dinero, obviamente generamos un ingreso. Otra forma de que el Estado genere ingresos es a través de las privatizaciones, es decir, a través de la venta de empresas estatales, como pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Que se vendió Solgas. Solgas, por ejemplo, era una empresa de Petroperú, una empresa estatal que fue vendida a los chilenos. O también la misma compañía peruana de teléfonos que fue vendida a los españoles, a Telefónica, ¿verdad? Entonces, la privatización también sería otra forma que el Estado tiene de generar ingresos. También podría hacer actividad empresarial, aunque está prohibido, ¿no? O sea, salvo que el sector privado no esté, el Estado podría hacerlo, ¿no? Y la cuarta forma de generar ingresos es a través del cobro de tributos. Y según el Fondo Monetario Internacional, el cobro de tributos es la forma más fácil por la cual el Estado logra ingresos. Y es por eso que lo cobra, ¿no? Entonces el Estado va a cobrarnos a todos nosotros, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, los llamados tributos, ¿no es cierto? ¿Qué es un tributo? Mira, un tributo es un pago obligatorio, o sea, no es que yo de buena voluntad lo pago, nos obligan a pagarlo, ¿no? Es un pago obligatorio exigido por el Estado. Ahora, ¿es correcto pagar tributos? Sí, definitivamente sí es correcto pagar tributos, porque hay muchas cosas por hacer acá dentro del Perú. La queja podría ser que no están administrando bien los tributos. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Otra historia que tenemos que solucionarlo, pero sí o sí tenemos que pagarlo, ¿no? Porque si no, ¿quién hace las carreteras? ¿Quién hace los hospitales? ¿Quién mantiene la educación? ¿No es cierto? Entonces tenemos que hacerlo nosotros, financiándolo a través de los tributos. Eso es correcto. Pero el pagar tributos involucra que el ingreso que nosotros tengamos se reduzca. Claro, ¿no? Porque una parte de nuestros ingresos se va a ir al Estado en forma de tributos. Eso es cierto, ¿no? Y algunas personas o empresas no quieren pagarlo y cometen la situación de la evasión o la elusión tributaria. La evasión o la elusión tributaria involucra el no pago total o parcial del tributo, y eso le afecta al Estado, porque si la gente no paga total o parcialmente su tributo, entonces pues el Estado va a tener menos ingresos. Entonces, que el que tenga menos ingresos, eso le va a generar un problema al Estado, porque no va a poder cubrir ciertas cosas. ¿Está claro? Entonces, por acá está la evasión y la elusión tributaria, que viene a ser el no pago total o parcial del tributo, ¿no? El no pago total o parcial del tributo. Eso es lo común, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entre ambos la diferencia va a ser la siguiente. En el caso de la evasión tributaria, es ilegal, ¿no? Es ilegal, ¿no? O sea, no paga el tributo, pero a través de métodos prohibidos. Y si lo hace a través de métodos prohibidos, entonces es ilegal. ¿Está claro? Por ejemplo, el no declarar el ingreso. El no declarar el ingreso, ¿no? Pero tenga mucho cuidado acá, ¿sí? Mucho cuidado. Vamos a trabajarlo con calma.
la fuente generadora de ingreso tiene que ser permitido. Lo ilegal es el mecanismo que hace para no pagar el tributo. ¿Entienden la situación? Entonces, yo tengo una fuente de ingreso lícita, permitida, ¿verdad? Pero si yo utilizo un método ilegal para no pagarlo, ahí se está cometiendo la evasión, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, voy a dar las fijas de economía para el examen de admisión, ¿no? Una semana antes del examen, el costo es tanto en tal horario. Ya, vamos a imaginar eso. Y yo no les doy a ustedes ningún comprobante de pago. Si yo hiciera eso, yo estaría cometiendo una evasión tributaria. Porque la forma para no pagarlo es ilegal, ya que yo no lo estoy declarando. Pero la actividad generadora del ingreso no es ilegal. El dar clases virtuales no es ilegal, ¿no es cierto? El dar clases de economía de manera virtual está permitido. Entonces, eso es lícito. Lo ilícito es no declarar esa fuente generadora de ingreso. Y entonces es ahí donde se estaría cometiendo la evasión tributaria. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué tal si digo el narcotráfico? ¿El narcotráfico comete la evasión tributaria? Y la respuesta es no. El narcotráfico no puede cometer evasión tributaria. ¿Por qué? Porque en el caso del narcotráfico, la misma fuente generadora de ingreso que es esta droga, eso está prohibido. Eso es ilegal, ¿verdad? Y profesor, y como esa fuente generadora de ingreso, que es el narcotráfico, es ilegal, el Estado lo combate. El Estado no le puede poner tributos a esa actividad. Y no le puede poner tributos porque si le pone, lo estaría legalizando. Y mira de qué estamos hablando, ¿no? Hasta legalizar la droga, no se puede hacer eso, ¿verdad? La prostitución. El Estado tampoco le pone tributos a la prostitución, ¿verdad? Porque si le pone tributos estaría amparándolo, ¿verdad? Ah, entiendo. Entonces, pregunta, ¿se puede cometer evasión tributaria en el narcotráfico? ¿Ah? ¿Sí o no? Ahí está, no se puede, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el caso de la elusión tributaria, es aprovechar vacíos legales. Aprovechar vacíos legales. Es como una ventana abierta, pero si una ventana está abierta, eso involucra a que no va a estar abierta por mucho tiempo. Cuando el Estado se da cuenta de esa ventanita abierta, ¿qué hace el Estado? La cierra, pues, chicos. Entonces yo no podría decir, oiga, yo voy a cometer elusión tributaria a cada rato. No, papi, eso no se puede hacer. No se puede cometer elusión tributaria para todo, porque son ventanas abiertas. Y esas ventanas abiertas solamente están abiertas temporalmente. El Estado las cierra continuamente, cuando se da cuenta. Ah, entiendo, profesor. Profe, un ejemplo, podríamos decir la transferencia de renta. La transferencia de renta, ¿no? Por ejemplo, cuando hace movimiento de dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. ¿Está bien? ¿Cuál de estas dos actividades le generará mayor perjuicio al Estado? ¿La evasión o la elusión tributaria? Profesor, el que le genera más perjuicio al Estado es la evasión tributaria, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en la informalidad, ¿no? Los que están en la informalidad, ellos evaden tributos, ¿cierto o no? Por ejemplo, ¿no?
la población venezolana que ha venido al Perú, el camino es que se formalicen. No hay muchos que se han formalizado, pero tienen que formalizarse todos, ¿no? Y entonces, si se formalizan, generan sus ingresos de manera formal, ellos pagarían tributos. Y eso estaría bueno, ¿sí o no? Ya que si es informal, y no solamente los ciudadanos extranjeros, sino también hay peruanos que son informales, y son bastantes, porque se estima que en el Perú la informalidad llega al 70%, ¿no? Entonces, si ellos se formalizan, entonces tributarían. Pero si no se formalizan, están en la informalidad, ¿ellos qué cometen? Cometen evasión tributaria. ¿Ya? Ellos cometen evasión tributaria. ¿Sí? Bien. Profesor, estos tributos que son pagos obligatorios, ¿cómo están conformados? Estos tributos van a estar conformados por impuestos, por tasas y por contribuciones, ¿ya? Los tributos están conformados por impuestos, por tasas y por contribuciones. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto viene a ser un pago obligatorio. ¿Por qué un pago obligatorio? Porque es un tributo. Todo tributo es un pago obligatorio. Como el impuesto es un tributo, entonces será un pago obligatorio. Pago obligatorio que no genera contraprestación directa e inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros pagamos un impuesto, no nos dan nada de manera directa e inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, acá te encuentras tú y tú le pagas tu impuesto al Estado. Ahí está, tú le pagas el impuesto al Estado. Y tú dices, ¿y qué me va a dar el Estado? Directamente no te da nada. No, directamente no te da nada. Profe, ¿y para qué sirve mi impuesto? Bueno, tu impuesto puede servir para pagarle el salario a los trabajadores del Estado. Tu impuesto puede servir para ampliar o poner los terminales del tren que van a poner, no el que va a unir Chosica con Lima, el tren de Porqui, ¿no? Que aparentemente el Estado peruano va a destinar 500 millones de soles a ese tren. Pues yo me pregunto, ¿y qué pasó con la empresa Ferrocarril del Centro? ¿Qué pasó? ¿No? Se están haciendo los desentendidos. Para los que no saben, ese tren, esa línea del tren, nos generó un ojo de la cara porque nosotros nos endeudamos ante el Reino Unido, ¿no? Y ese tren fue construido entre 1870 a 1908, ¿no? Y ya ese tren pues ya lo pagamos, ¿no? Esos ingleses nos dieron un crédito muy caro. Ahora, en el año 99, ¿no? Gobierno de Fujimori, se le otorga en concesión ese tren a una empresa privada peruana, Ferrocarril del Centro, donde ellos cobran por trasladar los minerales y ellos se comprometen a mantener operativo las líneas del tren, ¿no? Y entonces, ya, pues esa es una concesión por 40 años que termina en el 2039, donde el presidente del directorio es este señor Juan Olaechea, que estaba tirándole flores a Porqui, ¿no? Lo alababa con su tren. Ahora todo tiene sentido, ¿no? El Estado le va a dar 500 millones. Oye, ¿no se supone que ellos tienen que mantener la operatividad de esas líneas del tren si ellos reciben ingresos por trasladar minerales, ¿no? Mira, ve tú. Entonces, esos 500 millones de soles, ¿de dónde salen? De los impuestos que todos nosotros pagamos. Imagínate. Ahora, estos impuestos, si bien es cierto, no te dan nada directamente, pero sí son importantes porque primero contribuyen con la redistribución del ingreso. Cuando escuchamos solamente distribución indica reparto. Como distribución del ingreso, diremos reparto del ingreso. Pero si ahora nos dicen redistribución del ingreso, estaríamos hablando de un nuevo reparto del ingreso.
¿Te das cuenta? Un nuevo reparto del ingreso. ¿Y por qué se hace ese nuevo reparto del ingreso? A ver, vamos por partes, ¿ya? Primero, ¿quién lo hace, no? ¿Es hecho por quién? Y diremos, es hecho por el Estado, ¿no? El papá Estado es el que hace esta redistribución, ¿verdad? ¿Y qué cosa es? ¿Qué es esa redistribución? Es un nuevo reparto del ingreso. Ahí está. Y ahora la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa redistribución, ese nuevo reparto del ingreso? Date cuenta, sirve para poder reducir la desigualdad. Profe, o sea que la desigualdad va a ser cero. No, papi, no va a ser cero. Ellos solo buscan reducir la desigualdad, no eliminarla. Si la desigualdad era así, a la hora que hacen la redistribución, la desigualdad será así. La desigualdad seguirá existiendo, pero será ligeramente menor, ¿verdad? Ligeramente menor. Profe, ¿y cómo se hace? Ah, eso está bacán. ¿Cómo se hace la redistribución? Mira, la redistribución se hace cuando el Estado le cobra más impuestos, al que más gana, ¿no? Al que más gana. Y se traslada como ayuda social al que menos gana, ¿no? Algo así como Robin Hood, ¿no? ¿Qué hacía Robin Hood? Le quitaba a los ricos para dárselo ¿a quién? A los pobres, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así es la redistribución. Ahora, ¿se entendió que es una redistribución? Te doy un dato, mira, te doy un dato. Esta redistribución se hace específicamente con unos impuestos de naturaleza progresiva. ¿Está bien? Acuérdate de eso, ¿ah? ¿Cómo se llaman estos impuestos? Impuestos de naturaleza progresivo. ¿Qué es un impuesto de naturaleza progresivo? Eso que he puesto al final. Se le cobra más al que más gana, ¿no? Se le cobra menos al que menos gana. ¿Te parece justo que aquella persona que gane más pague más? ¿Sí? ¿O no te parece justo? No sé. Hay otra consulta, profe. Dice, el uso de yape por algunos negocios sería evasión o ilusión. Creo que la SUNAT podría fiscalizar las cuentas de yape para poder saber cuántos dineros han tenido. Claro. Sí es cierto, ¿ah? No, pero eso no es evasión, ¿no? Eso no es evasión, porque recuerden que el YAPE es una billetera digital, ¿ya? Es una billetera digital. Lo que van a hacer con el YAPE es detectar cuánto dinero estamos moviendo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y entonces eso va a servir para poder chapar a los que son informales, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera van a hacer pues que declaren y que paguen sus tributos correspondientes. ¿Está claro? Muy bien. Acá también dice, profe, esos impuestos o tributos que recaudamos sirve para pagar a los diputados y senadores. Sí, también, ¿no? Dice que aumenten las vacantes mejor. Bueno, sí, ¿no? Pero tendrían que ampliar las universidades. Sí, es cierto, deben ampliar las vacantes, ¿no? Deben ampliar las vacantes. Oye, ¿qué tal si amplían las vacantes pero ponen un mínimo? ¿Ah? Ingresan a la universidad todos los que sacan más de 1100. ¿No? Ya. ¿No? Para asegurarnos también que los que ingresen sean bravos de bravos, ¿no? Profe, con 500 puntos. No, 500 es poquito. Salvo que sea un examen nivel Dios, ¿no? A ver. Acá ustedes creo que han puesto, a ver.
Ya. Bien, muchachos. A ver, ¿habrá otra función de los impuestos aparte de ayudar a reducir la desigualdad? Sí, mira, ve, hay otra que es corrección de las llamadas fallas de mercado. Esa es otra, ¿no? Corrección de las llamadas fallas de mercado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es una falla de mercado? Una falla de mercado es una deficiencia del mercado por la cual o en la cual ésta no la puede solucionar por sus propios medios. O sea que una falla de mercado es como si el mercado estuviera enfermo y necesita la intervención del Estado para curarse, ¿no? Y el Estado lo va a curar a través de un impuesto, que es como si fuera un antibiótico. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el mercado falla, el Estado tiene que entrar a corregir, a curar este mercado, ¿no? Otra forma de poder entender una falla de mercado es cuando el mercado entra en desequilibrio. Profesor, más despacio, ¿cómo es eso que el mercado entra en desequilibrio? A ver, si hacemos el cuadrante donde está la famosa oferta y la demanda, así por ejemplo, mira, el precio y la cantidad, y ponemos por acá a la curvita de demanda y por el otro lado la curvita de oferta, ¿no? Una curvita que tiene pendiente positiva, ¿no? Esa curvita de oferta es la curva creciente y la curvita de demanda es la curva decreciente, ¿no? De pendiente negativa. El cruce es cuando el mercado está en equilibrio. Y si el mercado está en equilibrio, significa que es una situación eficiente, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué debemos buscar? Ese cruce. ¿Por qué debemos buscar ese cruce? Porque ese cruce me muestra el punto eficiente. Cuando nos salimos de este puntito, el salirnos de este puntito implica un desequilibrio, ¿no? Ese desequilibrio es una falla de mercado. O sea, que la falla de mercado es una situación ineficiente. Cuando estamos en una situación ineficiente, cuando salimos de este punto, o sea, nos encontramos por arriba o nos encontramos por abajo. Cuando estamos por arriba, mira, cuando estamos por arriba, tú vas a decir esto: existe una sobreproducción. Y cuando estamos por abajo, vas a decir: hay una subproducción. Por lo tanto, las fallas de mercado, ¿por qué razones se están presentando ahí? Dos razones. La primera, la sobreproducción. La segunda, la subproducción. Pero tanto la sobreproducción como la subproducción son situaciones ineficientes. Y al ser situaciones ineficientes, ambas son fallas de mercado. ¿Te das cuenta? Vamos a ponerlo acá al costadito. A ver, vamos a ponerlo. A ver. Te dije dos situaciones, ¿verdad? ¿Cuál te dije en la primera? La sobreproducción. O sea que se ha producido más de lo que es eficiente producir. ¿Y la otra cómo se llama? La otra se llama la subproducción. ¿Qué significa que se ha producido menos de lo que es eficiente producir. ¿Cómo lo solucionamos? Facilito. Mira, si acá hay una sobreproducción, o sea, que se ha producido más de lo que es eficiente producir, la solución que tenemos que hacer es bajar la producción.
O sea, hacer que se produzca menos, ¿verdad? Claro, pues, si hay una sobreproducción, o sea, si se ha producido más de lo que es eficiente producir, pues, ¿qué hay que hacer ahora? Bajar la producción. Por ejemplo, pongamos que lo eficiente producir sea 100 unidades. ¿Está bien? Si lo eficiente producir es 100 unidades y nosotros vemos que en el mercado se ha producido 300 unidades, ¡wow!, ¿no? 300 unidades, pero lo eficiente es 100. Entonces, claramente, acá hay una sobreproducción ¿de cuánto? Hay una sobreproducción de 200, ¿verdad? Lo repito, estoy dando de ejemplo que lo eficiente producir es 100 y tenemos que en el mercado se ha producido 300. Entonces, ¿cuánto de sobreproducción hay? 200, ¿verdad? Entonces significa que estamos produciendo mucho. Entonces, para solucionar eso, tenemos que hacer que se produzca menos. Tenemos que hacer que la producción baje. De 300, que es la sobreproducción, debemos hacer que la producción baje a 100, ¿verdad? Profesor, perfecto, me quedó claro que la solución es que la producción baje. Pero, ¿cómo hacemos que baje, profesor, esa producción? Fácil, pues, estimado Cachimbo. Para hacer que la producción baje, lo que tenemos que hacer nosotros es subir su costo de producción. Profesor, ¿por qué? Porque la teoría económica te dice que si las empresas tienen un mayor costo de producción, entonces ellos van a comenzar a producir menos. Profesor, ¿pero por qué? Porque ganan menos, pues, hijo. ¿Cómo se calcula la ganancia? Ingresos menos costos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo se calcula una ganancia? Ingresos menos los costos. Pregunta, ¿este vendedor quiere que su ganancia sea lo más grande posible o lo más chiquitito? Lo primero, ¿verdad? Él quiere que su ganancia sea lo más grande posible. Perfecto. Entonces, si usted hace que sus costos de producción de la empresa suban, ¿qué va a pasar con la ganancia de esta empresa? Se va a achicar. Y si él gana menos en lo que está haciendo, él va a buscar otra actividad donde pueda ganar más. Porque el vendedor, el ofertante es así. El ofertante continuamente está buscando dónde gana más. O sea, si yo tengo mi plata en este negocio y ahí estoy ganando poquito, entonces no me conviene. Mejor retiro mi plata y lo pongo en otro negocio donde vaya a ganar más. ¿Te das cuenta? Entiendo, profesor. Profesor, bacán. Entonces, si subimos el costo de producción, hacemos que las empresas produzcan menos. Ahora dígame, profesor, ¿cómo vamos a hacer que sus costos de producción suban? Esa es la pregunta, ¿no? Los costos de producción van a subir cuando aumentemos los impuestos que estas empresas tienen que pagar. Si aumentamos los impuestos, las empresas tienen más costos. Y si las empresas tienen más costos, entonces su producción baja. ¿Sabes quién recomendó esta secuencia? Arthur Pigou. Arthur Pigou recomienda esa secuencia. Entonces, ¿qué hace? Que a estos impuestos se le conozcan con el nombre de impuestos pigouvianos. Así se le llama, impuestos pigouvianos. Pero no te vayas a tranquear, porque no es otra cosa extra impuestos pigouvianos, simplemente es el nombre del investigador que hizo esto, ¿no? Arthur Pigou. ¿Está bien? Ahora, ¿tú crees que pueda solucionar el problema de la subproducción? A ver, trata de cranear cómo podríamos solucionar, ¿no? ¿Cómo se podría darle solución a esta falla de mercado llamado la subproducción?
Si hay una subproducción, significa que se está produciendo menos de lo que es eficiente producir, ¿verdad? Por ejemplo, si lo eficiente producir es 100 unidades, ¿no? 100 unidades es lo eficiente, una subproducción puede ser que se esté produciendo 10. Si se produce 10 y lo eficiente es 100, ¿hay o no hay una subproducción? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llevarlo al punto eficiente? Hacer que la producción comience a subir. Por lo tanto, acá la salida sería aumentar el volumen de producción, ¿verdad? ¿Y cómo haríamos para aumentar el volumen de producción? Para aumentar el volumen de producción, lo que tendríamos que hacer, según la teoría económica, es bajar el costo de producción. Eso es lo que tendríamos que hacer, bajar el costo de producción. Profesor, ¿y cómo hacemos para bajarle el costo de producción? Fácil, le bajamos los impuestos. ¿Quién recomendó eso? Arthur Pigou, ¿verdad? Por eso que se le llama los impuestos pigouvianos. ¿Qué te pareció? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O hay dudas? ¿Ah? ¿Qué dice Eduardo? ¿Todo bien? Perfecto, Eduardo. Chévere, Alessandra. Todo clarísimo. Bacán. Ahora, entonces, pregunta, los impuestos son interesantes, ¿verdad? Porque mira, primera función, la redistribución del ingreso. Segunda función, corrección de las fallas de mercado. Ahora, voy a poner acá A.2, después de las funciones. Vamos a ver las clases de impuesto. Estas clases de impuestos son de verdad interesantes. A ver, vamos a poner acá A.2.1. Van a ser los llamados impuestos indirectos. Impuestos indirectos. En el caso de los llamados impuestos indirectos, son impuestos que van a estar incluidos en el precio del producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros pagamos la compra de un producto, dentro de la compra de ese producto hay un impuesto, ¿no? Que puede ser el IGB, que puede ser el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Como impuestos indirectos. Entonces, la pregunta es, si este impuesto indirecto lo tienen que recargar en el precio, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el consumidor o lo pagará el vendedor? ¿No? A ver, anda pensando eso, ¿ah? Los impuestos indirectos están incluidos totalmente o parcialmente en el precio del producto. En el precio del producto. Entonces, ahí, chicos, les estoy mencionando que no siempre el impuesto indirecto va a ser incluido íntegramente en el producto final. Muchas veces es solo parcialmente, o sea, una parte lo va a pagar el consumidor final y la otra parte lo pagará el productor. ¿Está bien? Pero, profesor, si la fórmula es esta, ¿no? El precio de demanda, o sea, el precio que paga el comprador, va a ser igual al precio de oferta, que es el precio que cobra el que vende, más los llamados impuestos indirectos.
¿no? Los impuestos indirectos serán aquellos impuestos como el IGB o el ISC, ¿verdad? Profesor, pero si acá está, ¿no es cierto? Si este impuesto indirecto sube, entonces el precio de demanda sube, claro, pero no necesariamente en su totalidad, porque eso va a depender cuánto el consumidor asume y cuánto el productor asume de dicho impuesto. O sea, no necesariamente, muchachos, porque te digan que el IGB o el ISC vayan a subir, eso significa que el precio del producto va a subir exactamente en el mismo porcentaje que sube dicho impuesto indirecto. No es así. Hay fórmulas para poder calcular cuánto de ese impuesto es asumido por el consumidor. Vamos a ponerlo por acá. A ver. Porcentaje del impuesto que es asumido por el consumidor. Ahí está. Acá vamos a poner una formulita que te va a agradar bastante porque te va a ayudar a resolver la pregunta, ¿sí? Ahí está. A ver. Mira, vamos a ponerlo por acá. Porcentaje de dicho impuesto asumido por el consumidor, o sea, por nosotros, ¿no? ¿Cuánto nosotros vamos a pagar de dicho impuesto? A ver, mire esta fórmula. Dice, elasticidad en la oferta dividido entre la suma de la elasticidad de la oferta con la elasticidad de la demanda, todo eso multiplicado por 100. ¿Está bien? Porcentaje asumido por el consumidor. Ay. Pregunta, chicos. Si ustedes ven esta fórmula, ¿el consumidor podrá asumir el 100% del impuesto indirecto? Para que el consumidor pueda asumir el 100% del impuesto, esta división tiene que salir 1, ¿verdad? Si esa división sale 1 por 100, el consumidor pagará el 100%. ¿Verdad? ¿Cierto? Muy bien. Dígame, ¿es posible que esta división salga 1? Seguramente tú estás diciendo no, ¿verdad? Te apuesto, por lo menos hay uno que dice no. Pero la respuesta es que sí puede salir 1. Y te lo voy a demostrar. Mira bien, para que esta división salga la unidad, esta elasticidad de la demanda, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 0, ¿verdad? ¿Y es posible que la elasticidad de la demanda salga 0? Claro, eso se cumple cuando es perfectamente inelástica. ¿No? Un producto perfectamente inelástico tiene su elasticidad 0. Eso se caracteriza porque es un producto sin sustitutos, ¿no? Como es el caso de la insulina. La insulina es un producto que se caracteriza por ser de demanda perfectamente inelástica. O sea, el valor de su elasticidad es 0. Por lo tanto, si el Estado le grava un mayor IGB a la insulina, ¿qué significa? Que todo ese incremento de impuesto va a tener que ser asumido en un 100% por el consumidor. ¿Te das cuenta? Solamente en los productos que son perfectamente inelásticos, ese impuesto indirecto es asumido íntegramente por el consumidor, lo cual significa que en los demás productos que no tienen elasticidad igual a 0, una parte del impuesto indirecto lo asumirá el consumidor y la otra parte del impuesto indirecto
lo asumirá el productor. ¿Qué te pareció, muchachito? Te pongo a prueba. Si el Estado le pone IGB a las plataformas de películas, ¿está bien? La pregunta es, ¿quién va a pagar ese IGB? ¿Lo pagarás tú? ¿O lo pagará una parte de la empresa y otra parte tú? A ver, quiero leer tu respuesta, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Si el Estado le pone IGB a estas plataformas virtuales de películas, ¿quién paga el impuesto? Ah, muy bien, muy bien. Excelente respuesta, Eduardo, ¿no? Alessandra, muy bien. Lo van a tener que pagar los dos. Lo van a pagar los dos. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que lo tienen que pagar los dos? Te vas a dar cuenta que lo van a pagar los dos porque las plataformas, estas de películas, no es un producto perfectamente inelástico. ¿Y por qué no es un producto perfectamente inelástico? Porque encontramos sustitutos, ¿no es cierto? Encontramos reemplazos. Ahí nomás nos damos cuenta que no es perfectamente inelástico. Y al no ser perfectamente inelástico, significa que ese impuesto indirecto lo paga una parte el consumidor y otra parte el productor. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Denme un minutito mientras le toman foto a toda la pizarrita.
Chicos, acá tenemos al IGB, el impuesto general a las ventas. Este es el impuesto que al Estado le va a generar el mayor ingreso, ¿no? Es curioso que un país tenga la fuente generadora de más ingresos a un impuesto indirecto. De verdad eso no es correcto, porque los impuestos indirectos, como es el caso del IGB, esto no sirve para reducir desigualdad. El que sirve para reducir desigualdad es el impuesto directo. Por ejemplo, el impuesto a la renta es un impuesto directo. ¿Te das cuenta? Y que más gana, más paga, pues muchachos. Pero este impuesto a la renta le genera al Estado peruano un ingreso más o menos de 60.000 millones de soles. Mientras que el IGB le genera un ingreso más o menos de 80.000 millones de soles. ¿Te das cuenta? Entonces, este IGB es el que más ingresos le genera al Estado peruano con 80.000 millones de soles. ¿Te das cuenta? Un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos se le llama impuestos ciegos. Se le dice impuestos ciegos a aquellos impuestos pues que no discriminan, ¿verdad? Que no discriminan, ricos y pobres, no lo discrimina. Eso no es justo, ¿verdad? Entonces por acá vamos a poner que esto le genera de ingresos al Estado peruano 80.000 millones de soles, ¿verdad? Ahora, ¿sobre qué recae este IGB? ¿A qué afecta? Afecta, por ejemplo, a la primera venta del bien inmueble. ¿Qué cosa es un bien inmueble? Es un bien que está arraigado al suelo, un bien que está sujeto al suelo, ¿no? Entonces, cuando se realiza la primera venta de este bien, por ejemplo, la primera venta de una casa, de un edificio, ¿no? Eso está afecto al IGB. También se le cobra IGB a la venta del bien mueble. ¿Qué es un bien mueble? Un bien mueble es aquel bien que puedo trasladarlo de un lugar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, un carro, ¿no? Unos sillones, una mesa, ¿no? Esos son bienes muebles. También afecta el IGB a los contratos de construcción. Muerde duro el IGB, ¿no es cierto? También afecta IGB a la prestación de servicios y también a las llamadas importaciones. ¿Qué es una importación? Una importación es un producto que se trae del extranjero al Perú. Profe, pero eso se llama arancel, profesor. El impuesto que le afecta a la importación se llama arancel. Claro, o sea, lo que pasa es que la importación no solamente tiene arancel. Aparte de pagar arancel, también debe pagar IGB. Imagínate, ¿ah? Eso contribuye pues a encarecer más los productos importados, ¿verdad? Ah, muy bien, profesor. Pongamos un datito acá. Entonces, acá yo ya tengo
las situaciones que se ven afectadas por el IGB. Ahora, el datito que te voy a poner es sobre el impuesto de promoción municipal. ¿Ya? El impuesto de promoción municipal, que es un impuesto que va a ser destinado a las municipalidades, o sea, este impuesto de promoción municipal va a ser un ingreso para las municipalidades, ¿verdad? Perfecto. Ahora, este impuesto de promoción municipal está dentro del IGB. ¿Te das cuenta? Está dentro del IGB. Es decir, si el IGB fuera este cuadradito, a ver un ratito, vamos a poner primero acá el impuesto de promoción municipal. Ahí está, ¿no? Ahí está el impuesto de promoción municipal, ¿no? Por sus iniciales, a ver acá vamos a poner cachimbito el IPM, ¿no? Por sus iniciales IPM, ¿no? Impuesto de promoción municipal. Ahí está, IPM, impuesto de promoción municipal, ¿no? Entonces decimos, está incluido dentro del IGB, ¿sí? Es decir, si por ejemplo este rectángulo, ¿ya? Este rectángulo fuera el llamado IGB, ¿no? Ese es el IGB. Dentro de ese IGB estaría el llamado impuesto de promoción municipal. ¿Te das cuenta? El impuesto de promoción municipal es 2%. Y el IGB es 16%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale en total? Si todo este espacio es 16 y este pequeño es 2, ¿cuánto sale? 18%, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú has ido a comprar algo, por ejemplo, y te han dado tu voucher, dice IGB 18%, ¿verdad? Eso has visto. Pero de ese 18%, 2% es de impuesto de promoción municipal. Y el 16% es del IGB propiamente dicho, ¿verdad? O sea, que de este 18% que te cobran, 16% va al gobierno central porque es el IGB real, y este 2% va a los gobiernos locales, que son las municipalidades, ¿verdad? Ahora, si está dentro del IGB, obviamente que el impuesto de promoción municipal también va a recaer sobre todas estas actividades que usted ve ahí, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a poner por acá a otro impuesto indirecto llamado el impuesto selectivo. Uy, ¿qué pasó? A ver. Impuesto selectivo al consumo. El famoso ISC, pues muchachos, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. El ISC. A ver. ¿No? Vamos a poner acá las iniciales ISC. Impuesto selectivo al consumo. ¿Cuánto de ingreso le generará al Estado? Profe, el IGB le genera 80.000, más o menos 80.000 millones. El ISC, ¿cuánto le generará? Este le genera más o menos 8.000 millones de soles, ¿no? O sea, compara, ¿no? El IGB más o menos 10 veces el ISC, ¿sí o no? Porque el IGB estamos hablando de 80.000 millones, el ISC solo de 8.000. ¿Te das cuenta? O sea, para el Estado, ¿cuál es más importante en fuente generadora de ingreso?
el IGB, ¿verdad? Más importante para el Estado es el IGB. Ahora, este impuesto recae sobre los bienes dañinos, ¿no? Cuando decimos que recae sobre los bienes dañinos, significa que el Estado quiere desalentar la compra de estos productos dañinos, ¿no? Quiere desalentarlo. Por ejemplo, la gaseosa, ¿no? La gaseosa tiene ISC. Si el Estado le pusiera más impuestos a las gaseosas van a tener que de todas maneras subir de precio, ¿no? Y que la gaseosa esté más caro, eso va a desalentar la compra de gaseosa para muchas personas. ¿Te das cuenta? Esa gaseosita, pues, hay que tomarla siempre con moderación, ¿verdad? Porque puede generar a la larga diabetes, descalcificación, ¿no? Afecta a la próstata, a los varones, por si acaso, También otro bien dañino es el licorcio, ¿no? El licor también tiene ISC. El combustible diésel. El combustible diésel es un producto dañino porque es contaminante, muy contaminante. Otro es el cigarro. El cigarro también es un producto dañino. Pero no solamente se le cobra a los productos dañinos, sino también a los bienes de lujo. A los bienes de lujo, ¿no? Como por ejemplo las joyas, ¿no? También podrías poner ahí a los carros lujosos, ¿no? ¿No? Ahí está. Su bici, la bici. Ahí está. A ver, denme un minuto. Una consulta no se la contestó, dice, ¿por qué el agua mineral tiene ISC? El ISC, a ver, pero eso solamente para las que tienen algunas situaciones adicionales, ¿no? Como un pequeño grado de azúcar, ¿no? Por ese lado va, ¿no? Por ese lado va, ¿no? Entonces ya el momento que tiene azúcar, ¿no? O un leve grado de azúcar, ya comienza a tener problemas para la salud, ¿no es cierto? ¿No? Claro, o sea, su nivel es de acuerdo a la cantidad de azúcar que contenga. Por ese lado va. Ya. ¿Sí? Bien. Ahora. Ya está. A ver, lo que no recuerdo es que le puse a impuestos indirectos, le puse, bueno, acá está la foto, ¿no? Vamos a ponerle. A ver, ¿qué le puse? Ya le puse A.2.1, ¿verdad? Ya está. Acá sería A.2.2.
que sería pues el impuesto directo, ¿no? Los impuestos directos, estos de acá, sí te van a ayudar a reducir desigualdad, ¿no? Porque acá pues el Estado le va a poner más impuestos directos a los que más ganan, ¿no? Entonces el impuesto directo es aquel impuesto que recae sobre la propiedad y los ingresos, ¿no? Recae sobre la propiedad y los ingresos. Por ejemplo, el famoso impuesto a la renta. Entonces, por acá ponemos el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es el impuesto a los ingresos, ¿no? Este impuesto es la segunda fuente de financiamiento que el Estado tiene. ¿Te acuerdas el monto que dije? ¿No? Yo te dije, el IGB es el primero, más o menos 80.000 millones de soles. El segundo es el impuesto a la renta. Este de acá nos genera más o menos 60.000 millones de soles, ¿verdad? Obviamente también es importante, no son 60.000, ¿ya? Ese impuesto a la renta es el impuesto a los ingresos. ¿Está bien? O sea, cualquier persona que tenga algún tipo de ingreso, pues tendrá que pagar su impuesto a la renta, ¿no? ¿De qué categoría? Hay 5 categorías, ¿ah? El Estado nos tiene bien chequeados, ¿no? 5 categorías. Por ejemplo, el impuesto a la renta de primera categoría lo van a pagar todos aquellos que reciban ingresos por algún tipo de alquiler, ¿no? Por ejemplo, puede ser el alquiler de una casa, el alquiler de un terreno, el alquiler de maquinarias. Cualquier tipo de alquiler genera dicho pago de impuesto. De segunda categoría lo pagan todos aquellos que reciben ingresos por colocación de capitales, ¿no? Por ejemplo, los accionistas, ¿no? Los accionistas reciben utilidades, ¿no? Por esas utilidades que reciben, la parte que le toca al accionista específicamente se llama dividendo, que es una parte de las utilidades, ellos deben pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Los bonistas, ¿no? ¿Qué cobran los bonistas? Los bonistas cobran intereses y por esos intereses que están recibiendo deben pagar un impuesto a la renta de segunda categoría. De tercera lo pagan aquellos que reciben ingresos por alguna actividad comercial e industrial. ¿Ya? Comercial e industrial. De cuarta categoría lo pagan los que reciben ingresos por realizar algún tipo de trabajo independiente, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen trabajos independientes? Los que emiten recibos por honorarios, pues, ¿no? Aquellos que emiten recibos por honorarios, ellos hacen trabajos independientes. Ellos pagan impuesto a la renta de cuarta categoría. De quinta categoría lo pagan aquellos que reciben ingresos por algún tipo de trabajo dependiente. ¿Quiénes son los que hacen trabajos dependientes? Los empleados. Aquellas personas que están en planilla, ¿no? Aquellas personas que han recibido su gratis ya, ¿no? Ayer, 15 de diciembre, fue el último día en las cuales las empresas pagaron la famosa gratis, ¿no? Ellos se los pagan a los trabajadores dependientes. ¿Quedó claro esa parte, muchachos? ¿Sí? A ver cómo vamos con la hora. 38, más o menos. A ver, hagamos una curvita
muy interesante, conocida con el nombre de la curva de Laffer. Si bien es cierto, la curva de Laffer es algo teórico, porque en la realidad no se ha dado la curva de Laffer. Usted revise las diferentes investigaciones, tesis que existen en el mundo académico, y todos concuerdan que en ninguna parte del mundo se ha dado lo que aparece en la curva de Laffer. Ahora, usted va a observar la curva de Laffer y usted va a ver que es bastante lógico, es bastante lógico. Laffer lo que hace es establecer una relación entre la tasa impositiva y la recaudación. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. En el eje de la abscisa y en el eje de la ordenada, ¿verdad? A ver, la ordenada es la vertical. ¿Ahí qué voy a poner? Voy a poner lo siguiente. Voy a poner a la tasa impositiva, ¿no? ¿Qué es la tasa impositiva? Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tal? Me he quinceado, muchachos. Acá es la recaudación. Mira, recaudación. Ahí está, una corrección, muchachos, ¿no? La tasa impositiva aparece acá. La tasa impositiva es el porcentaje de impuesto que se va a cobrar. Entonces, Laffer dice, si esta tasa impositiva es 0%, o sea, no cobran, ¿cuánto sería la recaudación que el Estado tiene? 0, porque si no está cobrando nada, pues la recaudación será 0, ¿sí o no? ¿Y qué tal si la tasa impositiva fuera del 100%? Si la tasa impositiva fuera del 100%, entonces la recaudación también sería 0, lo cual es lógico, ¿no? Porque si te dicen que te van a cobrar el 100% de lo que tú ganas, ¿tú qué dices? No, papá, no, y mejor no trabajo, pues, ¿no? ¿Qué tal si te dicen, jovencito, usted va a trabajar y va a ganar 20.000 soles mensuales? Pero eso sí, el 100% lo va a pagar de impuestos hoy. Entonces, ¿qué lógica habría para trabajar? Ninguna lógica, ¿verdad? Por lo tanto, Laffer dice, ¿no? Hay que buscar una tasa óptima. ¿Cuánto será esa tasa óptima? No sabemos, pero hay que buscar esa tasa óptima. Y en esa tasa óptima vamos a generar una recaudación máxima, ¿verdad? Una recaudación máxima. Ahora, en el camino de subir de 0 hacia esta tasa óptima, que es el X%, conforme vayas subiendo la tasa impositiva, ¿qué va a pasar con la recaudación? También va a ir subiendo, ¿verdad? Y si baja la tasa, la recaudación también bajaría, ¿sí o no? O sea que en este primer tramo, la tasa impositiva con la recaudación tienen una relación directa. Una relación directa significa tener el mismo sentido, la misma dirección. Ambos suben o ambos bajan. Está bien, no vayas a olvidar. Pero en este segundo tramo, cuando te pases de la tasa óptima, donde ya se va a considerar como tasas muy elevadas, conforme subas la tasa impositiva, la recaudación va a ir bajando. O sea que acá, entre la tasa impositiva y la recaudación existe una relación inversa. Acá lo voy a poner con este símbolo, ¿ya? Relación inversa, y por acá relación directa. ¿Está bien hasta ahí, muchachos? ¿Se entendió? A ver,
Me preguntan, profesor, si la tasa impositiva sube, ¿qué pasa con la recaudación? Eso depende, depende de dónde estemos. Si estamos en esta primera parte, como la relación es directa, si la tasa impositiva sube, ¿qué va a pasar con la recaudación? Va a ir subiendo, ¿verdad? Pero si estamos en esta segunda parte y subimos la tasa impositiva, ¿qué va a pasar con la recaudación? Va a bajar, porque la razón es inversa. Entonces ahí va a depender en qué etapa nos encontremos. ¿Está bien? Bien. A ver. Ya la próxima semana Navidad, muchachos. ¿Ah? Un año que se va. ¿Y acá van a tener chocolatada los muchachos virtuales? Sí. ¿Ah, sí? O sea que van a venir para acá. ¿Qué día? El sábado. Ay, el sábado. ¿A qué hora? A las 10. Ah, tempranito. ¿De 10 hasta qué hora? Hasta las 12. De 10 a 12, chispas. Pero habrá fotos, ¿sí o no? Ah, muy bien. Donaciones, dice acá. Uy, caramba, yo estoy para que me donen mejor. Ya. A ver, entonces ahí cuando les tomen fotos, ahí los voy a conocer, muchachos, ¿ah? Ahí los voy a conocer. Ahí dice, profe, no quiero donar un panetoncito, más bien voy a venir para llevarme uno. Para que me inviten una tajada, voy a venir. Bien, muchachos, a ver, comencemos. ¿Ya? Comencemos. A ver. Dice, si el Estado incrementa el impuesto general a las ventas, afectará a la población peruana, ya que esto incrementará los precios de los diferentes productos, provocando en la población peruana el hola. Bueno, si los precios suben, ¿qué pasa con nuestro salario real o ingreso real? Baja. Recuerda que el salario real o ingreso real, ¿no?, es la división del salario nominal entre los precios, ¿no? El salario nominal entre los precios, ese es el salario real. ¿Está bien? Entonces, si los precios suben, tu salario real se reduce. Otra forma de enfocar qué es el salario real o ingreso real es la capacidad adquisitiva, o sea, la capacidad de comprar. Si lo que compras se achica, significa que tu salario real o ingreso real ha bajado. Si lo que puedes comprar sube, significa que tu ingreso real o salario real ha subido. Creo que de esa manera se puede entender mejor, ¿verdad? Entonces la clave es la E, ¿no? Disminución del ingreso real. Ahí está. Oye, acá Héctor nos dice, no hay profe, nadie nos ha donado nada. Ay. Creo que todos los profes van a venir a compartir su panetón, muchachos, ¿ah? A ver, sigamos por acá. La 2 está brava. Dice, uno de los principios tributarios que tiene como función, dice, informar y limitar el ejercicio de la potestad tributaria. O sea, le están poniendo un parámetro al Estado, una línea, hasta acá nomás le dicen, ¿no? 2 dice, ser un mecanismo de defensa de ciertos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad. Ya sé por dónde está yendo. Entonces le pone un límite al Estado para que no afecte la propiedad de las personas, o sea, no las confisque, ¿no? Entonces ya salió la respuesta, pues, ¿no? La respuesta es la B. Ahí está hablando de la no confiscatoriedad.
La no confiscatoriedad significa que no es que el Estado no pueda confiscar, o sea, el Estado sí te puede confiscar. Si tú no pagas, te confisca. Lo que no puede tener el Estado es crear el tributo con la intención de confiscar. Y cuando se demuestra que el Estado pone un tributo con la intención de confiscar, cuando pone tributos muy altos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, está prohibido que el Estado ponga tributos muy altos. Porque si pone tributos muy altos, la gente no lo va a pagar. Y si no lo paga, el Estado va a comenzar a embargar. ¿Está bien? Entonces la clave es Brasil. La 3. El impuesto que se cobra conjuntamente con el IGB y cuya recaudación va dirigida a los gobiernos locales se denomina. Eso se llama el impuesto de promoción municipal. Les dije, ¿verdad?, que el impuesto de promoción municipal está dentro del IGB, ¿verdad? Entonces la clave sería en la pregunta 3, Dinamarca. ¿Sí? 4. Dice, el o la, puntos suspensivos, a sencico. Ya, desde el momento que leo sencico, automáticamente sé que es una contribución. Las contribuciones son pagos periódicos hacia el Estado, donde el Estado constituye una bolsa de dinero que va a servir para implementar un bien o servicio público. ¿No? Ejemplo de contribuciones: ESALUG, SENATI, Sencico, son ejemplos de contribuciones. De repente el más vistoso, el más visible sea con ESALUG, ¿no? En ESALUG las empresas son las que contribuyen, ¿no? Entonces la empresa tiene sus trabajadores y por cada trabajador ellos pagan mensualmente un monto. Ojo, esa contribución de salud lo paga la empresa, no lo paga el trabajador, o sea, no es que le descuenten al trabajador, no, lo paga la empresa. Y cuando el trabajador lo necesita, va a esa salud y se atiende, pues, ¿no es cierto? Y se atiende. Y no solamente se atiende el trabajador, sino su familia, ¿no? Su esposa o esposo y sus hijos, ¿no? Menores de edad. Por si acaso, si una persona asegurada tiene hijos mayores de edad que están estudiando, entonces el seguro de salud se extiende hasta un máximo de los 24 años de edad. ¿Está bien? Hasta un máximo de los 24 años, ¿no? Yo tengo mis hijos, ¿no? Ya, bueno, el mayor ya tiene, es ingeniero, es 24, él trabaja. El segundo es estudiante, él está ya en 6º ciclo en ciencias políticas, él tiene 19 años. Entonces, él todavía tiene el seguro de salud, ¿no es cierto? Porque se extiende hasta los 24. Debería ser hasta los 28, ¿no? ¿Por qué hasta los 28? Porque según la ley, los padres estamos obligados de mantener a nuestros hijos hasta los 28 años de edad, siempre y cuando sean estudios con éxito. ¿Está bien? Ya. A ver, entonces la 4 es contribución, ni hablar. 5. El o la grava el valor de los predios. ¿Qué es un predio? Un predio es un terreno, una edificación, como una casa, un departamento, un edificio, ¿no? Dice, el o la grava al valor de los predios a nivel nacional. La recaudación, administración y fiscalización le corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio. Pues eso se llama el impuesto predial, pues. El impuesto predial se le paga a la municipalidad por ser dueño, pues, de una casa, de un terreno, etc., ¿no? Entonces la 5, la clave Brasil. Pregunta 6, a ver, la 6 dice, la entidad tributaria informó que en el año 2013 los oficiales de aduanas de la SUNAT detectaron un supuesto cargamento de suplemento vitamínico y computadoras portátiles. Sin embargo, la mercadería restringida no contaba con la documentación que justificaba su ingreso al país. Ante ello, el lote de productos importados por la agencia Orbe Cargo Perú SAC
fue inmovilizada y cuando se procedió a realizar la incautación respectiva, se detectó que parte de las laptops habían sido retiradas irregularmente y reemplazadas por otro tipo de productos que incluso eran inservibles, pretendiendo burlar las acciones de control. De acuerdo al texto se hace referencia a una. Ojo, que recuerda que ahí están ocultando, ¿no? Porque si ya ellos han retirado mercancía, están ocultándolo. Y el ocultamiento involucra no declararlo. Y el no declararlo es un mecanismo ilegal. Eso se llama evasión tributaria. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Evasión tributaria, ¿no? Clave Argentina. Pregunta 5. No, 5 no, 7. Comprende los servicios de seguridad a la población. Está organizado para garantizar y, en su caso, colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de las personas. Eso se llama arbitrios, pues. Los arbitrios forman parte de las tasas, ¿no? Los arbitrios forman parte de las tasas. ¿Estamos bien? Y las tasas, los arbitrios, que son tasas, los arbitrios se cobra para mantener un servicio público. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Pregunta que sigue. 8. Dice: las elecciones generales del Perú se realizaron el 11 de abril para elegir al presidente de la República y 2 vicepresidentes. Todo ciudadano peruano mayor de 18 tiene la obligación de gestionar el trámite de su documento nacional de identidad ante la RENIEC y participar con su voto en las elecciones. De acuerdo al enunciado, el ciudadano peruano pagará por el trámite una cuota denominada, eso se llama derecho. El derecho es también una tasa, que es el pago por hacer uso de un servicio administrativo, ¿no? Y en este caso hay un servicio administrativo del trámite de su documento. Pregunta número 9. Mediante un decreto legislativo, el gobierno modificó la ley de tributos a fin de permitir que las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales puedan suspender o reducir significativamente el monto de los pagos del ejercicio 2020. La iniciativa es parte del paquete de medidas aprobadas de soporte económico destinada a apoyar a la micro y pequeña, mediana y gran empresa que les permitirán enfrentar el impacto de la emergencia nacional de las actividades productivas debido a la emergencia sanitaria. De acuerdo al texto hace referencia, de acá pues chicos, el impuesto a la renta de tercera categoría, actividades comerciales e industriales. Ahí está la clave. 10, pregunta 10, dice: 4 personas discuten sobre cómo se recaudan los fondos para el mantenimiento de los parques y jardines del distrito. Alberto dice que las municipalidades cobran contribuciones. Está errado pues, Alberto. Raúl dice que el cobro para estos fines se llama impuestos. Nada que ver, Raúl. Mientras que César dice que el cobro de hacen las municipalidades se llama arbitrio. Eso es correcto. Entonces César dice la verdad. Clave casa. 11. De acuerdo a lo planteado por Laffer, marque lo correcto. A ver. Nos muestra que no siempre que se incremente la tasa impositiva se recauda más. Eso es cierto. En el segundo tramo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿no? En este tramo que aparece por aquí, si nosotros cobramos mayor tasa de impuesto, ¿qué va a pasar con la recaudación? ¿Va a bajar, sí o no? Entonces, ahí está el ejemplo. Entonces, la 1 es correcta. La 2. Si se reduce la tasa impositiva, ¿siempre aumenta la recaudación del Estado? No, no siempre. Falso. 3. Si la tasa impositiva es de 0 o 100%, ¿la recaudación tributaria es la misma? Correcto. Una determinada tasa impositiva genera una recaudación máxima según Laffer
Si seguimos subiendo, la tasa impositiva baja, es cierto, baja, pues, ¿no? Correcto. O sea, clave B. Y la 12 dice, ¿no? En un escenario en el cual el gobierno sube una sola vez, pero de manera muy fuerte, los impuestos indirectos, y luego dicho gobierno se le ocurre subir continuamente, ¿qué se produce? Bueno, en la segunda parte, si el IGB sube continuamente, genera inflación. En la primera parte, si el IGB sube muy fuerte, genera que suban los precios fuertemente y la gente deje de comprarlos. Si lo deja de comprar, eso se llama, bueno, las empresas van a dejar de producir y generar una recesión. O sea que la clave será recesión-inflación. Bien, chicos, un gustazo, un gustazo. Nos vemos la próxima, sí, ¿no? Sí hay próxima, ¿no? Ahí está, la próxima nos vemos, ¿ya?